¿Qué tipos de impuestos sobre la riqueza podrían encajar en España para reducir la desigualdad? Ninguno, porque estoy en contra de los impuestos patrimoniales e incluso, y esta es una tesis más impopular todavía, pero con la que quiero empezar, porque es casi una tesis filosófica previa, porque estoy en contra per se de luchar contra la desigualdad. Yo tengo muy claro por qué la pobreza es mala, porque que haya gente que viva mal es malo y es algo que deberíamos evitar. No tengo tan claro, ni mucho menos, por qué el hecho de que haya gente que viva distinto, los dos viviendo suficientemente bien, tiene por qué ser malo. Es decir, a mí la diversidad, la pluralidad, las diferencias no me desagradan. Lo que me desagrada es que haya gente que lo esté pasando mal. Y es verdad que hay mucha gente que lo pasa mal simplemente porque otros tienen más que él. Es decir, sabemos psicológicamente que las diferencias entre personas provocan malestar en ciertas personas, pero aquí reclamaría o pediría incluso una reflexión ética para esas personas. Eso como primer punto. Es decir, yo no tengo claro que sea mala la desigualdad. Ahora, aunque fuera mala la desigualdad, ¿qué tipo de desigualdad? Porque muchas veces hablamos de reducir la desigualdad, pero como mínimo hay tres tipos de desigualdad. Desigualdad de riqueza, desigualdad de renta y desigualdad de consumo. De las tres, la menos grave es la desigualdad de riqueza, que es la más extrema. Es decir, si uno mira estadísticas de desigualdad, la desigualdad de riqueza es la más extrema que existe y es la más irrelevante. ¿Por qué la desigualdad de riqueza es irrelevante? Porque la riqueza no se consume. La riqueza no se consume. La riqueza puede ser fuente de renta, pero la riqueza no se come. Yo no me como un local comercial, o Amancio Ortega no se come sus locales comerciales de Zara. Amancio Ortega se come los beneficios que genera a través de los locales comerciales de Zara y que no reinvierte en Zara. Por tanto, que Amancio Ortega tenga un patrimonio gigantesco no tiene por qué proporcionarle en sí mismo un mejor nivel de vida que una persona que tenga un alto salario y carezca de patrimonio. Por tanto, la desigualdad de riqueza, más allá de como seguridad o como estatus social, etcétera, es absolutamente irrelevante. Para terminar de probaros mi punto de que la desigualdad de la riqueza es poco relevante, os voy a leer dos grupos de países. Unos, no os voy a decir cuáles, tienen una desigualdad sobre la riqueza muy alta y otros tienen una desigualdad sobre la riqueza muy baja. El primer grupo es Algeria, Armenia, Bangladesh, Bielorrusia, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Sudán y España. Segundo grupo, Dinamarca, Hong Kong, Israel, Noruega, Suecia, Suiza y Estados Unidos. De estos dos grupos, ¿cuál creéis que tiene una alta desigualdad en la riqueza y una baja desigualdad en la riqueza? El primer grupo, entre los que está España, tiene una baja desigualdad en la riqueza, no en la renta, en la riqueza, según el índice de Gini, de la riqueza. El segundo grupo, entre los que están los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, tiene una alta desigualdad en la distribución de la riqueza. De hecho, Dinamarca es el país más desigual del mundo en distribución de la riqueza. ¿Eso significa que los daneses viven mal? No. ¿Eso significa que los daneses presentan una alta desigualdad en la distribución de la renta? No, porque Dinamarca también es uno de los países con una distribución de la renta más igualitaria de todo el mundo. Por tanto, ¿qué expresa la desigualdad en la distribución de la riqueza? Nada. El propio mecanismo que elabora Piketty de que si la tasa de retorno del capital es mayor que el crecimiento de la economía, necesariamente tenemos que ir a una economía donde el capital cada vez esté más concentrado y donde hay más desigualdad social y donde, por tanto, según Piketty, la sociedad se va volviendo cada vez menos meritocrática, tampoco explica, no voy a decir nada, pero casi nada. De hecho, el propio Piketty acaba de publicar el 31 de diciembre de 2014 un artículo en el American Economic Review revisando parcialmente sus tesis y admite que son mucho más débiles de lo que la mayoría de la población ha interpretado. Obtener una tasa de retorno moderadamente alta en las economías actuales es complicadísimo. Solo hace falta echarle un vistazo a los mercados financieros actuales para darse cuenta de ello. La tasa de retorno no se obtiene por ser rico. Quien tiene capital pero no sabe rentabilizarlo, no obtiene retornos. De hecho, si nos vamos a la lista Forbes del año 87, que es la primera lista Forbes que se elabora, de las 10 personas más ricas del mundo,
Hoy no queda ninguna entre los 100 primeros puestos. Y, de hecho, las pérdidas medias de los superricos del año 87, que si os leyera sus nombres no sonaría absolutamente ninguno, más de la mitad son japoneses, por ejemplo, las pérdidas medias de estas personas oscilan entre el 50 y el 80%. ¿Por qué? Porque no han sabido rentabilizar su capital. Hoy, ¿cómo se explican las desigualdades en la distribución de la riqueza? Pues porque llega un señor a un garaje, crea una empresa que no vale nada en un comienzo y en un par de años esa empresa vale 100.000 millones de dólares. Con lo cual, si ese señor tiene el 60% o el 80% de esa empresa, es una de las personas más ricas del mundo. Pero eso no es porque R sea mayor que G, eso es porque ha generado un sistema empresarial de generación de valor impresionante, un sistema empresarial de generación de valor capaz de satisfacer las necesidades de millones o de cientos de millones de personas. ¿Cuáles son, a mi juicio, los problemas, aparte de lo que ya he comentado, que es una objeción, digamos, general o de plano, los problemas económicos particulares de la fiscalidad sobre la riqueza? Primero, el valor de la riqueza no es algo objetivo, la riqueza es algo virtual. ¿Por qué? Porque la riqueza recoge las expectativas futuras de renta. Amancio Ortega no tiene 60.000 millones de euros porque tenga camisas o camisetas por valor de 60.000 millones de euros. Tiene un patrimonio de 60.000 millones de euros porque otra gente estima que en el futuro Inditex producirá o proporcionará unos beneficios cuyo valor presente, descontando el valor temporal y el riesgo, son 60.000 millones de euros. Pero esa renta, esa riqueza, es futura. Hoy no existe. Por tanto, es una estimación de lo que vendrá. ¿Podemos grabar estimaciones? ¿Podemos grabar lo que es virtual? Pues, hombre, por poder se puede. Pero imaginad qué sucedería en medio de una burbuja. Pues nos tocaría pagar no por una renta que vamos a tener, sino porque a varias personas se les ha ido la pinza y han colocado una valoración a los activos que es absolutamente desproporcionada. Imaginen que alguien tuviese que haber pagado un impuesto sobre el patrimonio gravoso en su vivienda en 2007. ¿Esto habría sido significativo o habría ilustrado que esta persona en los próximos años habría sido capaz de cobrar rentas de alquiler desproporcionadas sobre su vivienda? No. Significaría que se recalentó la economía española y que se cobró un impuesto extraordinario sobre un recalentón. Y eso obviamente no parece ni mucho menos equitativo porque además provoca pérdidas irrecuperables a los ciudadanos. Te obligan a pagar en un momento de inflación de activos cuando esa inflación de activos luego no se materializa nunca en renta. Segundo problema, la riqueza en sí misma, precisamente porque es riqueza virtual, porque es una estimación, no se puede gravar. Lo que se grava es la renta presente haciendo referencia a la capacidad adquisitiva o al poder adquisitivo que tenemos a través de la riqueza. Es decir, utilizamos la riqueza como proxy de mi situación de capacidad adquisitiva. Pero es un mal proxy. Es un mal proxy por lo que os digo, porque eso es una estimación de renta futura. No es renta ni capacidad presente, ni siquiera es garantía de que en el futuro se vaya a materializar. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que gravar la riqueza es contracíclico. Si lo fuera, desde luego, todos los economistas keynesianos deberían estar criticando la tributación sobre la riqueza, porque ya sabéis que dentro del keynesianismo una de las patas de la política precisamente contracíclica son los estabilizadores automáticos, es decir, que la tributación caiga en el momento bajo del ciclo, no mantener una tributación alta en el momento bajo del ciclo. Pero de todas formas yo no tengo tan claro que sea contracíclico. ¿Por qué? Porque si lo que grabamos es el valor de mercado de la riqueza y no obviamente la estimación que haga la Administración, sino verdaderamente el valor de mercado de la riqueza. Fijaos en cuánto estaba, por ejemplo, el Dow Jones en 2009. Estaba a 6.500 puntos. Por tanto, ahí la recaudación que se habría obtenido es bajísima. Si grabáramos verdaderamente el valor actual de los pisos en España, ahora estarían en un punto bajo, muy bajo. Y, en cambio, en el año 2007 habríamos obtenido una recaudación muy alta. Por tanto, no veo tan claro que sea contracíclico. Más bien me parece bastante procíclico como otro tipo de impuestos. Tercer problema. ¿Por qué grabamos solo el capital financiero o el capital real y no grabamos el capital humano? Porque tan capital es
tener unas acciones en bolsa como tener un título en el MIT que te permite obtener cada año un salario de 150.000 dólares. Eso es un diferencial de renta que se explica por un activo patrimonial que se llama capital humano, formación, que es una inversión, que tiene una tasa de retorno, etcétera. ¿Por qué no gravamos también entonces la estimación que hacemos de los conocimientos acumulados que tiene una persona? Yo eso obviamente lo encontraría absolutamente injusto, pero no por ello encuentro menos injusto gravar los activos financieros. Y ya, por último, si gravamos la riqueza, estamos penalizando a aquellas personas que tienen una preferencia por el consumo aplazada. Imaginad dos personas, una que quiere ahorrar para la jubilación porque quiere gastar, pongamos, 100.000 euros a lo largo de su jubilación. Y ahora, pensad en otra persona que lo que hace es gastar 100.000 euros a lo largo de toda su vida, no concentrado en la jubilación. Las dos personas, esos 100.000 euros se los han gastado igual, una concentrada en la jubilación, otra a lo largo de su vida. Pero si gravamos el patrimonio, a la segunda persona le estamos haciendo pagar más impuestos. A la persona que lo gasta en la jubilación le estamos haciendo pagar más impuestos. ¿Por qué? ¿Qué pecado ha cometido por querer prepararse para la jubilación y además suponerle un descargo a las cuentas públicas? ¿Qué pecado ha cometido con tener unas preferencias que le llevan a querer vivir mejor a partir de los 65 años que no entre los 20 y los 65? Precisamente por eso la mayoría de economistas de la teoría de la fiscalidad óptima lo que proponen es una exención por lo que llaman tasa normal de retorno, es decir, que la rentabilidad normal de las inversiones esté exenta de pagar impuestos. ¿Cómo estimamos que es rentabilidad normal? Ese es otro problema, precisamente por querer gravar la riqueza. Y luego, no solo hay un sesgo por el hecho de aplazar el consumo, sino por el hecho de invertir de manera arriesgada. Si yo me arriesgo mucho para generar mucha riqueza y me sale bien, pago los mismos impuestos proporcionalmente que quien no se ha arriesgado y, obviamente, le sale bien porque no se ha arriesgado. ¿Queremos penalizar la asunción de riesgos en sociedad? Yo no quiero privilegiarla, porque no veo nada necesariamente positivo en asumir riesgos, pero tampoco quiero penalizarla, porque obviamente de la asunción de riesgos surge el progreso económico en gran medida del que nos beneficiamos todos. Y hacer tributar al mismo tipo a quien asume más riesgos que a quien asume menos es penalizar relativamente a quien asume más riesgos, penalizarle impositivamente, fiscalmente. Por tanto, este es otro error que también habría que solucionar con tipos impositivos distintos, es decir, que quien asume más riesgos pague menos impuestos, pero obviamente esto, como lo hace el legislador, no sabe que son más riesgos, que son menos. Por tanto, mi propuesta final, obviamente, que no haya impuestos sobre la riqueza.